Bueno, pues sí, aquí estamos, unidad móvil en la localidad de Llanera, en Nueva Écija. Hemos venido esta mañana. Hay que decir que esto no es un trabajo, es un placer. Esto de que a veces nos mandan desde Estudios Centrales una serie de trabajos duros y arduos, pero este no, este es un placer. Estamos con Santi Sala, con su mujer Rebeca. Nos han invitado a comer y ahora estamos en la sobremesa. Un placer, así que nos vamos a contar un poquito de anécdotas de sus vidas aquí. Llevan muchos años en Filipinas, muchos años juntos también. Sí. Rebeca es un poco tímida, no le gusta salir, pero bueno, se ha sentado y lo que sí le gusta mucho es reírse. Como todos los filipinos. Como todos los Filipinas. filipinos. Son muy agradables, nos han acogido muy bien en su casa. Y bueno, Santi, que no le gusta hablar, pues nos van a contar un poquito de su experiencia, de dónde venís. Lleváis muchísimos años juntos, ¿no? Pues llevamos 42 años juntos, ¿no? 40. Sí, 42. Os conocisteis ya en España. Nos conocimos en España, nos casamos en España. Hay que decir que tú eres de Olot. Yo soy de Olot, Vale. provincia de Gerona, de Girona. Y Rebeca había ido allí a trabajar. No, había ido a Gerona, a Girona, capital. Vale. Y un buen día me enteré que había ya un piso de tailandesas. Yo se me ocurrió pues ir a visitarlo. Fue un timo porque eran Filipinas. Ah, bueno, Pero bueno, salió bien. no reclamaste luego. No reclamé, no Vale, reclamé. vale. Era el piso que se reunían cuando que tenía un día de fiesta a la semana Ajá. y se reunían allá. Vale. Y resultó Filipina, ¿qué le vamos a hacer? Vale, La bueno. tailandesa la dejó aparcada para otro día. Parece que estamos tan rico. Que no recorte. Pues sí, era filipina y ya nos conocimos muy bien. Y nos conocimos hace 42 años ya. Erais muy Estamos jovencito entonces, 20 años. 20 años tenía yo. Vale. Sí, sí. ¿Tú entonces estudiabas, te dedicabas ya? No, yo ya trabajaba. Ya yo trabajabas por sí, ahí. Y ella estaba en una casa. En una casa entiendo. particular, ella trabajando Ajá, también. con su día libre y os conocisteis ahí, muy bien. Y nos casamos en España y muy bien. Vale. En un principio os quedáis a residir por allí, ¿no? No, ella estaba en Gerona y yo estaba en Olot. Fuimos bajando y luego un buen día yo compré un piso en... Porque fuimos a Olot a vivir. Sí. Fuimos a Olot a vivir y luego compramos un piso en Gerona, en Sal, que el tiempo Sal era habitable, Vale. ahora ya no lo es. Y teníamos un piso allá y ya vivíamos. Trabajaba ya en Gerona yo ya Vale. y bien. Bueno, hay que decir que ella también tenía hijos entonces, tú también. Sí, Eh, tenía 3 hijos, yo tenía un hijo y tuvimos uno más. juntasteis ya una familia numerosa. Y pusimos uno más para Y redondear, tuvisteis uno más. para hacer una mano. Vale. A día de hoy ya están independizados los Ya son chavales. todos mayores, tenemos nietos, 8 nietos. Vale. O sea que todo muy bien. ¿Viven Aquí en su- España ellos? 4 viven en España y uno vive en Finlandia. Vale. Bueno, Y de vez en cuando vienen aquí. Ahora hace poco estuvo mi hijo mayor y su mujer y su hija. vale. ¿Y Estuvo vosotros aquí. vais una vez al año? Vamos una vez al año ya. Antes íbamos 6 meses aquí, 6 meses allá. Ahora con 3 semanas ya tenemos bastante. Para 6 ver meses por temas de trabajo. por ¿Tenéis tema de trabajo antes. Tenemos una empresa fábrica. textil? Fabricábamos los típicos camachos que se llaman, que es el jersey de punto grueso. Era el último fabricante que quedaba en España yo. Vale. Y ahora ya hay otra gente que vendía un negocio. Íbamos allá a temporada de invierno y luego venimos aquí. Vale, y en la temporada aquí... Aquí somos agricultores. realmente. agricultores, vale. Sí, somos Tenéis- agricultores aquí en Filipinas. Tenéis fincas de arroz. Más que nada es arroz. Arroz, Tenemos básicamente. árboles frutales, tenemos verduras, pero más que nada es arroz. Vale, Estamos en la provincia de Nueva Écija, que es arrocera. vale. Es el granero de Filipinas. Vale, esto es el centro de la isla de Luzón, para el que no conozca un poco, y es la zona más agrícola de... No, todas las zonas son agrícolas en sí, pasa que unas pues son de maíz, otras son de Vale, verduras, vale, otras son está- de mangos. Vale. Aquí es mucho arroz, y esta zona es prácticamente arroz. Vale. También hay cebollas, hay mangos y hay todo, ¿no? Pero más que nada es arroz. Vale. A día de hoy es vuestro principal ingreso... Sí, lo único. Vale, porque... Los campos son de ella, todo es de ella, yo soy un trabajador. Ya está. Viene Que ni la- trabajo, que ni trabajo, ¿eh? Vale, no figura en ningún sitio y No, tú no, yo no, tampoco yo tienes no. una pensión que te venga de España. Ni... No tengo ninguna pensión yo. Vale, Yo estoy esperando que cuando llegue que me quiera el gobierno pagar la pensión cuando toque, por Ajá. edad, Vale, que si quieren darme algo que me lo den. porque años Y sí si has toca voy a reclamarlo. Vale, porque aunque sea como autónomo, tú has cotizado muchos He estado años. cotizando años, pero tengo que esperar a los 65 y medio. Vale, bueno. Porque las leyes van así como les da la gana ya. Los van cambiando continuamente
Y pues tenemos que adaptarnos a lo que hay. Te cambian las normas cada X tiempo y... Cada vez que les da la gana. Adaptación, ¿no? Que la... No queda otra, no queda otra. Hablando de adaptación, cómo es tu adaptación en todos estos años? Entiendo que ya buena porque son muchos años. En diciembre hará 40 años estoy en Filipinas, viniendo a Filipinas, viniendo. Adaptación, bueno, están las diferencias culturales, diferencias de costumbre, es lógico. España es maravilloso, Filipinas también, cada uno en su bando. Vale. Me he adaptado bastante bien dentro de mi ambiente. Yo no me gusta la ciudad, tampoco me gustaba en España, soy de pueblo, soy de barrio, y aquí estoy bien así, bien adaptado. En cuanto al lenguaje, idioma... Yo llegué aquí sin hablar ni inglés ni nada, y sigo sin hablar inglés, no tengo ni puñetera de inglés. Y hablo ilucano, que es el idioma local de aquí, y chapurreo un poco de tagalog. Claro, también yo pensando en las Filipinas de hace 40 años, en esta zona rural también, que supongo que no tendría nada que ver con lo que vemos hoy. Nada, absolutamente nada. En En aquel tiempo no existía el internet, evidentemente, ni los móviles. Caer aquí sin saber inglés, ni saber tagalo, ni móviles, ni todo eso... Pero cuando tienes 22 años, te lo comes todo. Ya está. A menos los que teníamos 22 años en aquel tiempo. Los de ahora, por desgracia, están en casa aún. Ya, es más complicado de... Es más complicado. En aquel tiempo, a 22 años, 30 años, la gente espabilaba y no pasa nada. Y ya está. La mochila a la espalda y sigue. ¿Y cómo te hacías entender por aquí? A ver, cuando dos personas quieren entenderse, aunque no hablen el mismo idioma, se entienden. Cuando una de las dos no quiere, es igual que hablas el mismo idioma. Ya, si te cierras y no quieres ni un gesto, ni... Sí, con gesto, con lo que sea, te entienden. Ahora ya no, ahora ya hablo el idioma de ellos, incluso se siguen sorprendiendo de que hable ilucano y que no hable inglés. Pero, por ejemplo, yo entiendo que con gestos puedas llegar a comer y a beber, porque son necesidades que uno tiene y al final, pues, aunque sea arroz, vas a comer y vas a beber. Claro que sí. Pero en tu caso, plantarte en el aeropuerto de Manila y aparecer aquí en mitad a las 4 de la madrugada... A las 2 de la madrugada, sí. Sin móviles, sin No existía historia, móvil, no existía. Y me dices que llevabas un mapa en la cabeza... Sí, yo me estudié la carretera en su momento en España, en aquel tiempo. Perdón. Y le iba diciendo al taxista, cuando veía los indicadores, Baguio, luego Cabanatuan, luego Llanera, le iba diciendo esto. Perdona, pero ¿cómo te estudias tú las carreteras de Filipinas en España hace 40 años? ¿Con mapas? Vale, te vas... No había Google Maps. No, por eso te digo, tienes que ir a una gasolinera o a algún sitio y Sí, encontrar comprarte un mapa de Filipinas. Sí, con un mapa de Filipinas. Es como ahora que coges por internet y lo tienes chupado. Aún los tenemos los mapas. Y luego sí. estudiártelo... Joder, pues sí que Cuando tienes tenía 22 mucho años, interés, ¿eh? cuando tienes 22 años, estudiar es fácil. Te Sí, queda. ¿no? Y sobre todo si tienes ese interés. Claro. No pongo lo mismo que te pongan física y química que no te guste. Exactamente. Y que O idiomas. O idiomas o qué tal. Pero si te dicen tu Filipina está allí, tú te estudias el recorrido. Sí. y- Las carreteras principales que salían por allá. Incluso te diré que me las conocía más yo, sin haber venido nunca, que el taxista que venía de Manila. Claro, que el Porque aquí no había coches. El taxista de Manila, supongo que conocía... Muy estrecho y todo de hierba. Sí, las carreteras con hierba, no había cemento, no había hierba nada, las casas de bambú. Y tierra y no, Sí. no habría ni asfalto. Casas de bambú y ya está. Y llegar aquí a las 2 de la madrugada, cuando la gente se va a dormir a las 8, además no había corriente eléctrica, todo eran Coleman y historias de estos. Ni iluminación, ni farolas, ni... Aquí en este barrio no, nada, estaba nada. todo así. Y que llegue, imagínate, esto era en diciembre, venía solo, mi mujer no estaba aquí, pero no sabía que yo venía, y claro, yo para dar buena imagen con mis suegros que no conocía, pues vine bien vestido. Presentarse con un taxi de la ciudad, en un pueblo rural que todo en casas de bambú, que nunca había visto un coche la mayoría. Sale un tío blanco, delgado y alto, con traje, corbata y gabardina, fue la hostia ya. Un artista, que era un artista. Claro, dirán, oye, El Frank Sinatra de la Y época. lo primero que hice fue entrar en una casa de bambú, pegarme un tortazo en la cabeza y quedar sentado. Claro, porque tu altura hay que decir que él mide un 85 por lo 80, menos. 84. Y que aquí, pues las viviendas, sobre todo en esa época, no estarían muy No, preparadas. eran más para- bajas y yo me quedé sentado en el suelo. Desmontaste el bajaicubo No se rompió. de un cabezazo. menos mal. Pero fue muy divertido, la verdad. No, la verdad es que son aventuras que, Sí. que son luego para contar a los nietos cuando vengan a ver cómo... Los nietos están en internet, ven cosas mejores. Ya tienen otro mundo y es otro otra, mundo, otra nada que ver, realidad. nada que ver. y- Sinceramente me gustaba más la Filipinas de antes que la de ahora. Yo era consciente que llegaría al progreso y con el progreso iban cosas muy buenas y cosas muy malas. Sí. Pero yo me gustaba la Filipinas clásica de antes, que era 40 años España antes.
Ya. 40 años de diferencia. Claro, yo podía prever de alguna forma lo que iría pasando. Y así ha sido. O sea, tenía una ventaja. Se ha ido dando porque viste el desarrollo en España, Exacto. cómo se fue... Y realmente ha sido parecido. Al ver el internet y el móvil y esto ha ido mucho más rápido, lógicamente. Sí, yo todavía he notado, bueno, el salto de España aquí, no de 40 años ni mucho menos. Antes de 40 años, ahora La no. tecnología sí que es verdad que es la misma y todo eso, pero sí que veo costumbres o comportamientos que veía en la España de cuando era más joven y todo eso. Pero si la has vivido de aquí en 40 años, pues sí que has visto la evolución esa. Es ¿no? mucha diferencia. Ir por la autopista con un coche, con unos agujeros así en la autopista. Dices, coño, ¿qué pasa aquí? Llevar un Jimny, yo conducía un Jimny, que es el coche típico de, bueno, vehículo típico de aquí de Filipinas, un camión taxi, por decir algo. Pues podría ser el único extranjero en toda Filipinas. No, seguro, en aquel momento seguro que sí. Sí, Ahora ya no sí, lo sé. seguro. Yo llevaba esto y hacía pasada, y llevaba cargas de cebollas. Y todo, los filipinos son muy mañosos, más antes que ahora ya son más, ya lo hará el otro, ¿no? Pero antes cualquier avería lo arreglaban ellos. Las tres herramientas fundamentales de Filipinas antes era alambre, elástico, o sea, interior, y chinelas. Chinela, las chanclas. La chinela, sí, Las con esas chanclas. tres cosas Te lo creía que arreglaban decir todo. alicates o algo. Con esto se arregla todo, Toma. teniendo esas tres cosas. Yo me he encontrado con mi Jimny y quedarme sin frenos, porque había un agujero en la rueda de atrás, donde está el freno. Y coño, parar allá, coger la colilla del tabaco, lo que es la colilla, tapar el agujero, poner el líquido y ya funciona entre frenos. Y tira para adelante y no pasa nada. Ahora es impensable esto ya. Yo a día de hoy se lo digo a ella que veo que se repara todo, aún así. Aún aunque no, ya tú no, ves que ya no. ya no. Pero yo veo que hay un pequeño taller para radiadores, Sí, otro sí, para sí. ventiladores, otro El para otro día neveras. tuve que llevar mi coche, tiene 22 años, lo compré nuevo ese coche, 22 años. Y lo llevé al mecánico y cambiamos las ruedas, varias cosas, y dice, no, tienes que ir a llevarlo al ordenador para que te lo gradúen bien. Digo, ¿cómo ordenador? Si en aquel momento no había ordenador con este coche, ahora ya sí. Ahora ya tiene que pasar por... Tenía que pasar por el ordenador porque manualmente ya no lo veían claro. Y que lo investigue la inteligencia artificial. Exactamente, y salía ya la chica y decía, en inglés, evidentemente, tiene que graduar a la izquierda, a la derecha, o lo que sea. O sea, ya ha cambiado esto. Pero aún así siguen siendo mucho más mañosos que nosotros. Sí, no. Sin aquí, duda. de hecho, nuestra cultura ya es tíralo, que es más barato comprar uno nuevo. A ver, es cambiar. No hay mecánicos allá, hay Cuando cambiadores. no es verdad, también, sí. Eso. Hay cambiadores solo. Que cambia el producto y... Sí, por el y ordenador te dicen, y- está mal esta pieza, nueva, ya está. Aparte que las piezas hoy en día tienen una duración, una vida. Si tú compras un coche nuevo ahora y sabes que en X años va a tener que cambiar piezas porque se acabó. Ante la mentalidad te decían esto dura para toda la vida, Exactamente. ahora ya se hace para que te dure 5 o 6 años Y pero y tengas que cambiar. esa es una de las cosas que me gustaba de Filipinas, que poco a poco va desapareciendo, que es normal, es normal. Es una de los inconvenientes del progreso. Rebeca no quiere participar mucho y ya está. Si ella, Nada, si ella nada. quiere comentar algo, no lo comenta, quiero interviene eso. cuando quiera. Si Habla la español encuentra- perfectamente. Habla español muy bien, Claro, lleva más de 40 años en España. ha sido muy amable y muy hospitalario. Demasiado largo. Demasiado largo en España, ¿no? Lleva la mitad que yo. No he repetido. Pero Estaba ya. llegaste a España sin saber español también. No, nada. ¿Y no tenías a nadie allí? ¿A familia? Sí que tengo, pero ellos están en Ibiza antes. Ah, en Ibiza. ¿Y tú sola en Olot? Sí. No, no. En No, Gerona. no. Vale. Primero en Madrid. Sí, luego Gerona. Es que una agencia que tenía que coger con nosotros, así, engañaron con nosotros. Sí. Que dice que tienen trabajo, pero no hay. Ellos solamente hacen trabajo, cogen trabajo allá en otras casas, así, planchando, todo el día planchando, sí, todo el día. Nosotros estar allá, aunque hace reclamo, pero no sabemos dónde ir. ¿Tú te encontrabas legalmente en España o no tenías documentación? Sí, que tenemos pasaporte y todo, pero la agencia mismo... Se lo quedan. La gente se lo queda en el pasaporte Sí. todo. En aquel tiempo. No podías denunciar a la policía, ¿no? No, es que, ¿cómo Tienen miedo. ¿Cómo vamos a denunciar cuando no sabemos dónde ir? Es que solamente estar allá y por el día siguiente estar ya amontonado de ropa para lavar, para planchar.
¿Y dormíais y vivíais en el mismo sitio que Sí, trabajabais? sí. La casa de la persona esa de agencia, sí. ¿Teníais un sueldo, además de la No. comida? ¿Nada de sueldo? No, nada. Se les queda en el pasaporte y Encima, los obligan a trabajar. Han cogido Antes. nuestro dinero de ir allá a la Pocket Money, así. Han cogido con nosotros. O sea, Que están- dice que o sea, para comprar comida. ¿Y cuántas personas estabais ahí? Nosotros antes parece 6. 6. La que recién llegado, que todos juntos Pero somos antes 6. sois todas filipinas. Sí, Ah. sí. Madre ¿Y mía. cuánto tiempo estáis en esa situación? Entonces, en Madrid estamos allá por 6 meses. 6 meses, 6 sí. meses. ¿Y cómo aparecéis en Gerona? Luego, otra agencia, contactar con la agencia esa que tiene trabajo allá. Llevamos allá en Gerona, así. Todo Madrid hasta Gerona, un día de viaje de autobús. Que es mucho frío, quedar con nosotros son abrigos tan grandes. Madre mía. ¿Pero en Madrid ya habíais pasado frío o no? Sí, claro que Ah, vale, sí, vale. sí. Y luego cuando llegamos a Gerona, así, encontrar, soy yo la que primero que es que yo quiero trabajar ya, yo quiero ya, ¿cómo decir esto? Generar ingresos. ¿no? Quiero tener ingreso ya tengo también dinero para mí, así. ahorrar y Sí, sí, no, sí. no es Para solo para gastarlo, ahorrar, sí. sino para tener algo que es mía, sí. Sí, sí. Es Primera que vez algo Para tuyo. tener, sí, Ya. para tener dinero. sí. Y luego encontrar una casa que es una casa que es muy grande. Es en una subdivisión allá en Palau, Gerona. Una casa muy grande de 6 pisos. Una biblioteca arriba, salón a la segunda, tercero a los cuartos. Cuadros de estos ellas. importantes, Sí. Y son mansiones, sí. BMWs en aquel tiempo, grandes perros. Pues mira, el perro que es más grande que yo, que casi no puede levantar la comida. Es una Que experiencia. tiene piscina atrás, que tengo que quitar todas las hojas. Pero ¿sabéis trabajado ahí antes? Sí, yo trabajar allá. Ah, Lo malo es la agencia han cogido mitad de mi salario de un año. ¿Un año entero? Sí, entero. El salario me va es 28,000 pesetas solo. No puede comprar ni $100, nada. Y encima la Muy casa se barato, te queda sí. pasaporte. Y la dueña han cogido mi pasaporte así y cada mes está quitando mitad del salario. Para Es dárselo que a la han agencia. cogido ya la agencia el salario, sí. Esto. Pero luego salió el Santi, ¿no? Luego ya esto. todo ahí. Pues sí. Porque tú ahí eres muy jovencita, ¿con qué edad Sí, llegas tú a España? sí, a 28 me parece. Ajá, vale. Y 28. hasta entonces habías vivido aquí en esta zona con tu familia, ¿no? Sí. Vale. Y la malo, aquel, tengo ya 3 hijas antes. Ya tienes Hijos. tres hijas que se quedan aquí Sí. con tus padres, ¿no? Sí. Entiendo. Sí. Y tengo que enviar dinero para poder vivir, Claro, sí. sí. Porque tú podías comunicar con tus padres aquí, aunque fuera por teléfono. No, es muy difícil. aquí no hay muy no hay difícil. teléfono, está todo. Cuando enviar telegrama antes, 2 semanas. 2 semanas hasta un mes para llegar. Yo quedar hasta 28 kilos solo, 38 kilos. 38. Cuando yo la conocí, la levantaba así. Y le quedaban las manos marcadas. Sí, Vamos muy a delgada. más, la casa esa, la dueña es muy mal educado, así, es que no puede usar la lavadora de ropa. La lavavajillas no Para puede tu ropa usar. tú no la puedes No, limpiar. ninguna ropa. No, ninguna Todo a ropa, mano. tiene que lavar a De mano. toda la familia. Sí, ella tiene su lavadora, tiene su cocina, tiene todo, mi pero no se puede mano usar. antes, todo. Madre mía, no se Todo, podía. no, Solo todo a mano. Todo a sí, mano. no quiere que usar. Uy,
Era para aparentar solo tener Mi lavadora. hermano antes todo... Era gente con mucho herida. dinero, ¿eh? Sí. Pero ¿Y cuántas personas había en esa casa? Solo 3. Y, tengo que ir a Barcelona también a limpiar la casa de su hija que está estudiando. Así. Que vive en Barcelona una vez a la semana. ¿Pero el sueldo de allí es aparte o es...? No, todo que no. incluido. Todo incluido. Allá trabajaban toda la semana, tenía un día de fiesta que eran los jueves, ¿no? ¿Me parece? Sí, pero mediodía solo. Mediodía de fiesta. Mediodía. Es cuando yo la conocí en el piso ese. Eso solo tenían medio día del día libre, digamos, ¿no? En Es toda un la- día libre. en toda la semana. Toda semana, un mediodía solo. Sí, después de comer, solo eso es lo que quedaba, ¿no? ¿Y te acuerdas cómo saliste de la casa? Aprovechamos un día que no estaban los jefes, nos metimos dentro de la casa Sí, a buscar yo el pasaporte tengo por todas que partes. robar mi pasaporte Tuvo que para robar poder- su propio pasaporte. Pero ¿cómo habéis conocido entonces? En el piso Allá ese. en piso, En el piso. sí. Ahí me- Es su es que- novia, A ver, es a una ver. filipina. A ver, ¿cómo? A ver, yo quiero esto, yo quiero enterarme de Es una historia muy curiosa. vida personal. Es muy curiosa esta historia porque a ver. a mí me dijeron que había un piso de Ate, Me a dijeron ver. que había un piso de tailandesas en Filipinas, en Gerona. Sí, Y no sé por qué me hacía gracia conocerlas. Y fui al piso ese con un amigo mío, sí. con 2 amigos míos. Uno ya salía con una de ellas, pero no eran tailandesas, eran filipinas. Ajá. O sea, fue una trampa. Y resulta que yo la vi a ella, me gustó, pero también le gustó a mi amigo. Ajá. Y yo, la amistad es la amistad. Claro, Ya ves, claro. Yo no me metí. Tú, ajá. Pero no quería marchar, como no quería marchar, me metí con otra filipina que había allá, fea, gorda. Pero bueno, para no salir del grupo. Y yo, pobrecita, yo allá, es que, claro, tengo hijos, no quiero salir. Ajá. Tengo que, para tener extra dinero así, Pero antes, ya estabas viuda, ¿no? ¿O? Sí. Sí. Ajá. cuando, para tener extra dinero así, todas las filipinas que viven allá, Sí. estoy arreglando sus ropas, cosiendo sus ropas así. Y yo cuando él conoce a mí, Cabela ya. siempre Cabela ya. estoy, De mesa gay, mesa estoy gay. cosiendo, siempre estoy cosiendo. Yo no notar que no. No. Sí, tú no te das cuenta que No, no. el No. altote allí... Sí, es que mi atención es donde está la ropa que estoy cosiendo así. sí. Estoy arreglando todas las ropas de mis compañeros allá en Ay. el piso, Sí. así. Y él ya se ha fijado en ti Sí, y tú ni pero te das como cuenta, le ¿no? gustaba, como le gustaba a mi amigo, pues yo me aparté, pero no quise marchar de allá, del ambiente. Ajá. Y me salí con una filipina gorda, fea que había allá, mucho más mayor, con tal de no salir del ambiente. Y cuando mi amigo dijo que a él no le interesaba, que solo hablaba de amigos, digo, pues esa es la mía, Sí, esta sí, es la sí. mía. Entonces, en uno de sus días libres aprovecháis la ocasión para ir a robar su propio Su pasaporte. propio pasaporte. Vale. ¿Y de esa qué hacéis? ¿Os marcháis ya? ¿Tú te marchas del piso de Sí, esa me casa? la llevo para Olot. Como su madre tiene Una librería. librería, sí. Yo él poner conmigo a trabajar allá En la en la librería. librería de su madre. Alquilamos una casita en Olot y ya está. Y así empezamos. A ti no te reclamó nada esa familia ni nada, ¿no? Te Desaparecimos del buscaron. mapa, por decir algo. Ya está, ya está. Es que ella sabe cómo soy yo. Si reclaman algo, yo voy a tortazos con ellos. Y Así de luego fácil. han tenido accidentes Mi su hijo. Sí. Así, un Navidad así, que estamos muy avalados, vendiendo en librería así, al niño no sabemos que ha salido en puerta. Estaba con mi madre, estaba Sí. con mi madre. No, ha salido solo en puerta de librería así. Vale. Y han tenido accidente Un coche. así. Lo atropellaron. Sí. Y tuvieron que llevarlo a Y, Gerona. aquello ha roto Sí, era la muy pequeño. a fémur. A Rotofeo tenía que llevarlo en Gerona. Y teníamos que estar en Gerona. Entonces, sí. Y como yo Entonces, tenía algo de ahorrado de dinero, pues digo, ¿sabes qué? Esta es la mía. compramos un piso. Compramos un piso en Gerona y busco trabajo en Gerona. Y luego toda la Filipina allá alquilar
cuartos. Alquilamos cuartos con las filipinas. Bien, muy bien. Sí, 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 sí. Sí, qué guay. Teníamos 5 cuartos y un cuarto de baño, 2 cuartos de baño. De un cuarto de baño hicimos un cuarto más. Y ella, pues, estaban las 6 familias o 5 parejas, no sé. Y en lugar de estar en el piso que se reunían siempre había la mandona ya, la jefa, como siempre, pues ella no. Ella tenía su independencia con sus parejas. 5 familias. Sí, Sí, 5 bueno, matrimonios. español con filipina. Español con Filipinas. 5. Vale, porque yo he conocido a su familia también con el piso alquilado a Sí, otras sí, filipinas sí, sí. también. Y claro, Sí, llegaba a un piso la- pequeño, la veía habitación 14 se personas. alquilaba. Sí, no, pero es que ya, pues, Como tiene muchas habitaciones. Esto fue lo que yo quise conseguir cambiar. Allá también, donde estaban ellos antes, eran 14, 15, 20 personas, allá que se encontraban todos los jueves. Y dormían muchas en un mismo cuarto. Allá nos dijo, un cuarto para cada uno. Y alquilamos alquilaban esto y pagábamos entre todos la hipoteca. Vale, vale, vale. Ya busqué un trabajo en Gerona, me hice comercial de productos químicos. Ella también trabajó en Gerona ya. Y luego cuando embaracé de la pequeña así, ¿Y vuestro hijo en común? pues mira, aún estoy en el hospital Ah, sí. y ha marchado de trabajo él. A ver, teníamos un trabajo de comercial que llegábamos justo a final de mes, justito, muy justito, casi no llegábamos. Estaba dando vueltas. Y el día que nació mi hijo, el pequeño, decidí plegar. Y me fui allá y me despedí. Y voy a decírselo a ella, que aún estaba en el hospital, quedó más blanca de lo que estaba. ¿Y qué haremos ahora? Pues trabajaré por mi cuenta, voy a montar mi negocio. ¿Con qué dinero? Sin dinero. Y lo hice. A empezar de cero. Empecé de cero sin dinero, con contactos, evidentemente, sí. con muchos contactos. Y empecé y monté una... Parecía un lobo que han hinchado, sí. ¿Ya tenía idea en qué sector? O de... Sí, hombre, mi sector que hacía comercial yo, que era productos químicos, de hostelería, industria, de limpieza. Y ya empecé pues, a fabricar yo mis productos, a venderlos. Monté una empresa que llegó a top 10 de la provincia el primer año, curiosamente. Sí, sí, sí. Sí, nos dieron un premio, toda la historia, de productos químicos. Y bueno, ya empezamos con esto, con los productos químicos. Bueno, ¿y cómo es el cambio al textil entonces? Bueno, cuando llegó las Olimpiadas, me dio la impresión que venía un crack en España, la de Barcelona en el 92, ¿no? Y no me equivoqué, después de las Olimpiadas, un crack, ¿no? Y como lo vi que pasaba algo raro, me vendí el negocio y ¿qué hice? Fuimos para Filipinas. Estuve aquí 5 años en Filipinas. Ajá, esos 5 años dedicado a la agricultura también. A la agricultura solamente, con muy poca tierra. Pero claro, estar en Filipinas... ¿Y luego qué? ¿Bancarroteate? Espérate, no, antes no. Espérate, dice, espérate. Pero otra vez no. Claro. Bancroftía en España y luego veníamos aquí. No, Bancraft España no, vendimos el negocio en España. Sí. Bancraft fue aquí. Vendemos. Pero a ver. Vendemos también el piso. Vendemos luego todo para ir a venimos Filipinas. aquí. Claro. Eso no es Bancraft, eso es vender todo lo que tienes allá. Sí. Bancraft fue aquí. Estos son hace 30 años, 90 y pico Sí, sería, hace ¿no? mucho tiempo. Fue en el 92, después de las Olimpiadas. Ajá, pues. Venimos a vivir aquí. Pero claro, vivir en Filipinas con 5 niños pequeños Ya. es muy complicado. Porque necesitan muchos gastos. Empezarán a colegios, una cosa y la otra, es muy difícil. Y al final se acabó todo. Y tuvimos que renunciar a esto y volver a España. Primero volví yo, luego volvió ella con los niños. Allá en principio he trabajado de lo que fuera, 3 trabajos al mismo tiempo. Pero no vendemos los campos, solo... Los campos no los vendemos, tenemos aquí, pero eran pocos, eran 5 hectáreas o algo así, ¿no? Era poca cosa. Pero en España luego ya encontré trabajo, una cosa y la otra. Y estaba de encargado, estuve de encargado en Espuña, en la fábrica de embutidos, grande, Ajá, sí, sí, sí. por la noche. Estuve de encargado en Acciona, también, que llevaba toda la zona de Olot. Y estaba ya empezando con los químicos también con lo mío, que tenía conocimientos. Y un buen día un amigo mío, muy buen amigo mío, tenía un textil y por temas de familiares, separación y así, pues me dijo que si quería, me lo vendía. Pero que tenía que darle una respuesta rápida. Y vale, te voy a dar los 15 días a la empresa que estoy y vengo aquí. Y aún no le había dado, no, dije, dame un mes o algo así de tiempo, ¿no? Y al día siguiente, no, tiene que ser ya. Yo me estoy quemado y plego. Pues bueno, plegué de allá y me cogí yo el textil, que ya conocía algo porque estaba con él ayudándolo. Vale, te iba a preguntar si... Ya sí. lo ayudaba allá muchas Ajá. veces y conocía algo. También él me siguió ayudando a entenderlo todo. Vale, sí, para orientarte por lo menos los primeros pasos. Y bueno, el textil pues fue la verdad que muy bien, muy bien. ¿Esto sería ya los principios de los 2000 o finales de los 90?
Pero el 2000 lo celebramos aquí en Filipinas, el 2000. Y no, el negocio estuvo muy bien, la verdad. Éramos muchas empresas de lo mismo en el lot. Fueron cerrando todas con las diferentes crisis. Yo me quedé solo, no me quedé nadie más de competencia. Y adapté mi negocio de tal forma que podía estar 6 meses en Filipinas en verano y en invierno, que es cuando se vendía el textil mío, estos cabachos gordos y así, estar en España. Hasta que un buen día, el año 2024, fuimos a España de vacaciones, o sea, hacían los 6 meses. Mi mujer tenía un brazo que no podía levantarlo, que tenía mucho daño. Fuimos a un médico y nos dieron visita por el médico a 6 meses. Allá cogí un cabreo de 1000 demonios y dijo, mira, para estar pagando, me sigo a pagar aquí que en Filipinas. Y a 31 de diciembre plegué, del Ya la 2024. atendieron aquí ya en Filipinas. No, aquí con el cambio de clima, a ser más Ah, caliente ya y todo, mejoró le va mucho mejor. Vale, Sí. vale. Le va mucho mejor, ¿me entiendes? Y ya decidimos, ya, no estoy jubilado ni mucho menos porque me falta unos años aún, pero vaya, cuando sea el momento que llegue a los años que toca, reclamaré lo que me tienen que dar. Aquí No yo no tiene trabajo. nada. Yo, Contrato. como hago en España, al final en España, nunca he trabajado al final. He hecho trabajar. He dicho lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Realmente yo físicamente no puedo trabajar, aunque tuviera contrato, no puedo porque el clima no aguanto. De joven sí, había estado en el campo, había labrado a mano, había hecho el ride, que es plantar el arroz, he hecho de todo. Pero ahora no aguanto. 10 minutos en el campo con el sol que hace y no puedo. Aunque quiera, no puedo. Tampoco, aunque fueras más joven, tan alto, agachado como un filipino ahí, tampoco te veo. Pero ¿no? lo he hecho, He subido Sí. en carabaos, en búfalos. Mira, Mena tiene He un hecho de poco de todo. flexibilidad. Cuando pasaban los jeepneys de viaje iban a la ciudad y veían a un americano en el campo, Es que lo veo durísimo, te lo digo. no, por eso, es que me hostia, un parece- americano aquí plantando. Sí, sí, Claro, sí. blanco pues es digo- americano, ¿no? Sí, sí. Y se extrañaban mucho. Pero es que ahora ya no puedo, mi cuerpo no aguanta este calor. Que, a ver, no es que sean labores duras, es el clima. Plantar arroz no es un trabajo muy duro, ni mucho menos. ¿Qué va? No, porque a ver, aquí el hombre filipino, los campos de arroz, una vez te hayas plantado, para plantar viene un grupo de gente de fuera a plantarlo. No es plantado, solo es meterle agua, poner insecticidas y así. O sea, van cada día al campo, pero realmente no trabajan en el campo. Están vigilando allá. Eso sí, llegan a casa cansados, "Ay, estoy cansado, a ver qué hay para comer". Eso sí, pero no es tan grave. Pero bueno, yo solo la postura de estar agachado durante tantas horas. No, pero esta postura que dices tú es solo cuando replantan. Ajá. Y no lo hacen ellos. Vienen grupos a hacerlo. Ah, vienen otros grupos. Vienen grupos. Vale, como se ve que ese es el que yo veo trabajar es al grupo ese. Al grupo. Vale, Sí, vale, son vale. gente que se dedica a esto. Yo es lo que no me imagino. El trabajo de a la, mí de la mismo. persona esta es solo controlar que haya agua, que no haya insectos, Vale. poner Bueno, el abono, esas cosas. Eso podría hacerlo yo también. Sí, Debajo no, de tampoco una podrías, sombra. tampoco podrías, porque en la sombra no se No tiene que se ir al puede campo. estar, hay que estar al sol. Pues nada, Claro, me el borro. tema del clima sí que es duro. Ya está. El trabajo en sí no es duro. Lo que son cereales no son duros, y menos ahora que hay mucha maquinaria. Vale, vale. Es lo menos duro que hay. Es la base de la pirámide. Bueno, continuamos con la... Hemos parado un momento para hacer un refresco, Descanso. un descanso, para no aburriros demasiado tampoco, mundo jubileta. Y ahora ya un poquito para aconsejar un poco a las personas que tienen pensado, bueno, retirarse, Retirarse. en España o en su país y venirse aquí a vivir a Filipinas ¿Retirarse o jubilarse? o jubilarse. Bueno, Retirarse o jubilarse. Es que A nuestros families. a veces no hace falta tener la jubilación para retirarte. Es los casos menos normales, pero no siempre es necesario. Es haberte hecho tú la jubilación primero. No tener que depender de lo que te van a dar el país. Si has conseguido esto, pues fabuloso. Puedes retirarte antes y esperar que llegue la jubilación. vale, estamos descartando al que quiere venir a trabajar. En este caso, A por ver, ejemplo... yo considero que Filipinas no es el mejor país para venir a trabajar. Vale, que nos preguntan algunos, oye, Sí, ¿me no, puedo- se puede venir a trabajar, claro que se puede. Si vienes a trabajar a Filipinas con un contrato desde fuera, desde España, donde sea, fabuloso, vivirás de maravilla. Si vienes aquí sin nada, buscando que te contraten, también lo conseguirás seguramente, pero no es lo mismo. Lo vas a tener mucho más complicado. Tendrás más complicado, horarios que no son los tuyos. Yo creo que Filipinas no es un país para venir a trabajar. Horarios ni salarios. No, el En salario principio- en comparación con España pues no está mal si consigues un trabajo bueno. Pero igual te toca trabajar de noche en un call center. Vale. Es posible. A ver, yo creo que no es el país más adecuado para venir a trabajar. Es un país para venir a vivir. Vale. O en remoto sería otra Ah, posibilidad. es otro tema. Es que en remoto ya estás en Filipinas. Estás hoy aquí, otro día en Vietnam, otro día en Camboya. Vale. Es diferente. Tienes tu fuente de ingresos fuera de Filipinas. Exacto. Con fuente de ingresos aquí es para venir a vivir. Vale. Entonces, en este caso, llegamos al que ya viene con una pensión, con una paga,
con un ingreso por un Con un alquiler, ingreso de la forma que sea. de la Sí, forma sí, que sí, sí. sea. Tienes un ingreso fijo, bien, aquí. Vale, la pregunta clave que nos hacen todos, Sí. ¿Cuánto dinero? más o menos una estimación A de... ver, si no tienes vivienda ni nada, vienes aquí para alquilar una cosa o la otra, como mínimo 1.000 euros. Esto es lo mínimo. De aquí para arriba, cuanto más mejor, lógicamente. Menos de 1.000 euros, y eso en provincias, ¿eh? En provincias, Yo no me de metería en Zamora. BGS ni en Makati con 1.000 euros. Quizás viviría, sí, quizás sí. Ni en una zona turística, Ni que zonas los turísticas, precios... yo no me metería, sinceramente. Ahora, en provincias que se vive de maravilla, puedes estar en la playa, puedes estar en provincias, con 1.000 euros puedes vivir. Si tienes ya vivienda propia y un poquito de, tienes tu modo de transporte, tu moto, lo que sea, yo creo que con 600 puedes vivir, sin lujos. Vale, sin hemos, lujos. hemos conocido casos, pero particularmente no nos atrevemos tampoco a decirle que venga una persona con 600 euros. A ver, es que cada persona es diferente. ¿Qué calidad de vida quiere? ¿Qué quiere para vivir? De entrada, nadie tiene que venir aquí directamente a jubilarse. Tiene que venir aquí de vacaciones, ver un poquito esto. Eso es muy importante de recalcar de Filipinas nuevo. es muy amplio, con mucha diversidad. ¿Quieres montaña? Hay montaña. ¿Quieres mar? Hay mar. ¿Quieres ciudad? Hay ciudad. Tienes que buscar el sitio donde te va a gustar vivir. Si necesitas tener médicos cerca, si necesitas... Depende de tus condiciones. Importante adaptarte a la comida filipina, porque eso es también fácil. conocemos, pero también conocemos personas que no se adaptan a ese tipo de comida y quieren comprar en el supermercado pues los lácteos y los Sí, vale, productos, yo vivo a base de lácteos también, mucho. pero ya con 600 euros los No, productos no, ya occidentales no. va a ser Ya, imposible. imposible no, pero sí difícil. No será diario, no será diario, evidentemente. Ya será... A ver, con 600 euros podrán vivir aquí, que en España no podrían vivir. Está clarísimo. Pero no vivir a lo grande, ni mucho menos. Muy justito. Muy, muy justito. Muy Por justito, eso sin duda. no queremos recomendar No, también no, que... no. Aquí lo suyo es 1.000 euros, lo suyo es 1.000 euros. A partir de 1.000 euros yo creo que sí. Sin tampoco exagerado de lujos, ojo. No, no, quieres no. salir cada día de juerga, Porque Una tampoco vida es sencilla sin pasar eso. pena. Normal, una vida normal. Sin pasar Lo que en España no penalidades. conseguirías. Vale. En España yo no creo que nadie puede vivir pagando un alquiler con 1.000 euros. Nadie. No, porque ya el alquiler se te va mínimo a 500 O más, 400. o más, No, sí, sí. digo, por decir en una provincia que no sea muy cara. No, luego la ventaja aquí también es el clima. Estamos en un clima tropical. En ropa gastas muy poco, por no decir casi nada. Yo voy todo el año con pantalón corto, camiseta y unas Y si chinelas. compras en el palenque la ropa, te Tirada de cuesta- precio. No, es que gastas muy poco en Muy ropa. poco. En España tienes que gastar ropa porque hace frío. Es normal. Te dirán, sí, aquí gastas en aire acondicionado, de acuerdo. En España en verano hace mucho calor. Sí. Mucho también, ¿eh? Y aquí no hay Y invierno. en invierno pones calefacción. Sí, según aquí no que- gastas calefacción. Aquí Solo no faltaría gastas. esto. Gastar calefacción. A ver, vivir aquí es más caro que en España. Para un local. Explica esto porque... Para un local. Porque los ingresos que tú tienes son muy inferiores. Un local aquí ganará muy poco dinero al mes. Y en cambio la comida, si vas a comprarla al supermercado, vale más o menos como en España, más o menos. El gasoil está a un precio, es carísimo. O sea, para Sí, ellos es muy caro vivir. Tú vienes de España con una renta de España, ya no es caro. No puedes vivir bien. Pero si miras proporcionalmente es más sí, caro en Filipinas que España. proporción con el salario de un filipino, Es más caro Filipinas que es más España. caro para ellos el día Pero a vaya, día. si vives en zonas rurales como vivo yo, es que bueno, es que la verdura gratis. Para una vez que compramos algo de verdura, porque es por el capricho. Ya. La carne si queremos también, si queremos. Que compramos carne de fuera, pero tenemos pollos, tenemos patos, tenemos de todo. O sea, todo esto te barata mucho la vida, claro. Sí, aquí además se puede encontrar una vivienda con un terreno para tener animales, Sí, un sí, huerto sí, sí, sí. y valerte por ti Y mismo unos así. precios muy asequibles. En ciudad, aquí en ciudad, pues ciudad pequeña, como San José, puedes encontrar viviendas de planta y piso por 10.000 pesos. 10.000 pesos, que son unos 145 euros al Sí, mes. 10.000 pesos se pueden encontrar viviendas. Planta piso con un pequeño terreno. Bueno, quizás sin terreno en ese caso, Vale. aquellos que son todos enganchados, Ajá, vale. planta y piso, pero bueno, es que un terreno es que casi que no lo necesitas. Lo necesitas si quieres utilizarlo como una distracción, como un hobby, como una obligación, que a veces también el jubilado tiene que mirar esto, buscarse alguna obligación. Hay que obligarse a tener una actividad Algo. física y que Sí, 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 mentalmente sí. estés No se trata de ocupado en estar otra todo cosa. el día con el internet allá mirando YouTube. No, pero muchos de nuestros amigos además vienen del campo, de zonas rurales, que buscan esto además Sí. y que están acostumbrados. No en mi caso, yo monté un pequeño huerto y me duró 2 semanas cuando vi lo duro que era. Fracaso absoluto, tengo que reconocerlo. Pero bueno, como voy al mercado del Palenque y me resulta muy barato el producto del campo, pues bueno,
una cosa va por la otra. Sí, aquí, por ejemplo, una casa con un pequeño de terreno que puedes plantar algún árbol. Para mí hay dos árboles que son fundamentales que todas las casas tendrían que tener. La papaya y el marungay. Estos te dan frutas. No, plátano no. Dos árboles solo. El plátano no es ningún árbol, pero bueno. Dos árboles. El malungay, explica un poco qué es para nuestros amigos malungay, que no lo aquí conocen. tenemos algún árbol de ellos. Es una verdura, por decir algo, de árbol. Se comen las hojas, se come el fruto. Es anticancerígeno y es muy saludable, la verdad. Incluso está haciendo pastillas farmacéuticas de marungay. Infusiones incluso, ¿no? Infusiones, hacen muchas cosas. Le meten todo. Es un árbol que solo tienes cuidado cuando es pequeño, regarlo, lógicamente, y luego ya no te preocupas, de vez en cuando lo regas y se acabó. Y la papaya te da frutas muy continuamente y dura tiempo, la papaya. Papaya nativa, de aquí. No las que vienen pequeñas, hay que sacar la fruta enseguida. Vale, papaya hay aquí en todos los barrios, en todas las viviendas. Las Yo para vemos. mí una papaya y un marungay es imprescindible en cada casa. Vale. El mango para que te dé sombra, a lo mejor. El mango es muy grande, depende de qué terreno tienes, ocupa espacio, Vale. ocupa mucho espacio. Pero esos ocupan poco espacio. Vale. Son dos árboles sencillísimos. De Si hecho, puedes tener 4 tomates y 4 verduras, la fabuloso. papaya tengo entendido que es una hierba, que no es un árbol. Sí, no sería un árbol tampoco, es verdad. una Sí, sí. que está- Pasa que crece como un árbol. Crece muy rápido. Y como un además, árbol, y crece de tiene alto. un tronco que no Sí. es leñoso, que es Que como está de hueco por agua, dentro, sí. agua y Pero crece que rápido y te da frutos todo el año. Todo el año, quizás no, pero casi todo el Vale, año. casi Sí, sí. una temporada grande. Si es la nativa, si es la otra, la enana, te da fruta muy rápido, a los 6 meses estás cogiendo frutos, y al año, un poco más de un año, está muerta. Bueno, consejo importante que no habíamos dado todavía en el canal: malungay y papaya. Son dos Recordarlo. árboles que son muy sencillos, muy sencillos. Y además en pocos años ya te... Nada, en un año y pico ya tienes frutas. No es de estos que hay que esperar 10 años para No, que te den yo frutos. tengo toda ni- clase de árboles, tengo abocado, que es abocado como se Aguacate. diría en español, Aguacate. aguacates, guyabanos, atis, qué sé, tengo de todo. Barberries, tengo de todo, porque tengo terreno, claro. Guava, todo. Bueno, esto... Sabá, que es esto- plátano, limones, marungay, Tenéis de todo. si no, calamansi, hay 600 calamansís. Si hay marungay, 600 y pico, 600 también, y árboles. Bueno, entonces esto me está dando pie a que te pide un segundo episodio un día enseñándonos Claro. la finca y las especies Puedes- que tenéis por puedes allí. mirar un nos poquito, ningún explicas. problema. En otra ocasión venimos y Seréis siempre bienvenidos. hoy ya estamos abusando de vuestra paciencia. y No, de vuestra, no, vuestra estamos muy hospitalidad. encantados con vosotros, muy encantados. Y tenéis que venir un día a casa, aprovechamos también que vengáis vosotros Claro y, que sí, claro. y que nos visitéis por allí. Y más adelante, Y los pues, invitamos ahí a ver nuestros estudios Sí, centrales. los días centrales que Sí, me gustan sí, mucho sí. cuando los veo por internet. sí, que hay una buena sombrita allí también. Hay un buen mango. Sí, Sí. Hay un buen mango. Hay 3 mangos allí que nos dan una sombra muy buena. No, os sigo por internet, por YouTube. Sí. Macopa, lanca. Sí, todo eso tenemos, sí. Bueno, y animales. Macopa, como peras. Las peras, ajá. No. Bueno, y animales. Cerdos, No, cabras. pero puede ser un episodio chulo para que nuestra gente también conozca un poquito el campo filipino y las especies de aquí, los productos que... Sí. Y nos expliquéis un poco la finca. No, aún no hemos salido. Los pavos, las Aquí, tampoco habéis ido. Uy, yo hay mucho de esto que no conozco. Yo me he enterado ahora de los nombres que me ha ido contando Santi, Santi sabe, Bibi. pero no... Rabbit. Conejos. Ah, Sí, conejos, has visto, conejos. ¿verdad? Si es que hay una serie de patos que tienen aquí que tienen unos nombres que me han explicado que yo no los Tetic. conozco. Yo veo patos en general, pero... ¿Cómo se llaman los Ítica ahí en...? Son los que hacen el balot. Sí, no eran... ¿Cómo se No sé llama? cómo se llama en España yo. Son patos, en España todos son patos. Diferentes razas, pero patos. Sí, pero no. Yung ano ate, yung pangpugo. Alam mo yung pugo? Codornices ahí en España. No, sabale, pugo. Son codornices. Di ba po ano? No, sabale. Aquí sí, Aquí son ¿no? codornices, son más pequeñitas. Sí, son más pequeñitas. Son más pequeñitas. sí. Aquí tiene la codorniz, en catalán sería la colla. Y luego también tiene aquí, ¿cómo se llama aquel otro más grande? Perdiz o... Como la perdiz, pero no son perdices. No. No, son de color más, plumaje más claro, como las palomas, el plumaje. Una torcaz, una...
Paloma torcaz, no. La tórtola. No. La tórtola, esa. Tórtola. También hay tórtolas, pero son más pequeñas aquí. Vale, vale. También hay tórtolas, las he visto en el campo alguna vez. Ya libres. Bueno, pues nada. Os enseñaremos todo esto en Y otro igual momento. coincide y vemos alguna serpiente, alguna cobra filipina. Eso- Dios mío, aquí, aquí cocodrilo dandí nos No, enseñará. cocodrilo no hay aquí, cocodrilo no hay. Fran de la jungla aquí. Él irá, No, él no. irá adelante que la conoce. Aunque si digo que hay cobras por aquí cuando viene nadie, ¿eh? Hay muy pocas, no hay Bueno, problema. Ya está, que teniéndolo a él de expedicionario, nosotros iremos detrás y que No, nos vaya no es para explicando. tanto. Hay mucho bambú, eso sí, Bambú y... Ajá, vale. que bambú es muy bueno también para comer. Sí. Bambú, Él bueno, no le gusta. A mí no le no gusta. lo veo muy fibroso para mí. Ah, vale, vale. Le he Yo hecho- soy más de comer cosas más tiernas y eso no... Ok, ok. Pero bueno, no es malo de sabor tampoco. ni- No, no tiene No tiene sabor, no tiene sabor. No puede ser No malo. tiene, Es- sí, es pero fibra Es como y- las de flor de, ¿cómo se De llama? loto. De loto, sí, Como sin tiene la camas, textura. así. Sí, es verdad, como sin camas. Sin camas, sí, sí. Sin camas Normalmente aquello para hacer grande. de- Este sí lo Lumpiano, he comido. Muy refrescante el sin camas. Sí. Muy refrescante. Sí. Cosa que no, sí que lo he probado. Sí, este lo nuevo, probaste, sí. sí, te gustó. una planta que iría bien en sitios desérticos. Pero casi no quiere agua. Casi no hay agua ya. Y muy refrescante. Sí, Sí, a mí me gustó, me hizo... Sí, Sin camas te no tengo, gustó. pero lo que sí tengo es cacahuete, te mané. gustó. He plantado mané también. Aquí el maní hay que decir que lo hierven y se lo coman. No, se lo comen sí, se puede hervido. hervir, sí. Sí, Sí. yo tú Sí, lo haces sí. mucho y Sí, a mí me encanta. a mí no me dice del Él todo. no le así- gusta así mucho. es. No, sí, no habla mané, no habla. No. Bueno, pues nada, esperamos que os haya resultado curioso el episodio de hoy. Y... Bueno, a ver si quieren mandar un saludo, ¿no? Ah, sí, saluda con los Claro. niños. Ah, sí, bueno, Mande. bueno. Que no es mucha. Saluda con los niños. Saluda. Hola, niños. Allá, ya, Rebeca. ya. Hola, niños. A ver, cuando veas esto, vais a encantar. Os esperamos por aquí, carajo. No tardéis mucho. Santi, Chevy, Glorimey, Anthony, Mimi. Glorimey es Mimi. Ría. Ría. Os esperamos a todos por aquí, ¿eh? La Nica, la Mireia. Todos los nietos, todos. A ver si venís por aquí algún día. Aquí os esperamos. Ya está. Bueno, familia, Un abrazo. gracias por estar ahí a todos y devolvemos la conexión a... Estudios Centrales. Adiós. Muy bien. Están muy modernos esos tíos, ¿eh? Esos tíos, Pues aquí estamos en Estudios Centrales, una vez más. Recogemos la conexión que nos ha enviado Santi Sala y Rebeca. Muy agradecidos por acogernos en vuestra casa, nos han enseñado las fincas. Sí. Tienen, bueno, aparte de los arrozales y todo eso, pues sembrado, bueno, malungáis, frutales, berenjena, no sé Calabazas. cuántas frutas y verduras que Sí. me han enseñado, que yo no me sé ni el nombre. Sobre todo una finquita que tienen un poco más apartada de su casa, que me ha encantado, ¿eh? Sí, me ha sí. encantado y, No, yo también. y muy chulo, la verdad. Lo dicho, muchas gracias por vuestra Gracias. hospitalidad. Sí. Bueno, pareja, seguimos en contacto y ya quedamos para otra. Muchas gracias. Gracias, Santi y Rebeca, por recibirnos en vuestra casa. Muchas gracias. Nos ha gustado mucho, ¿eh? La casa es enorme. La casa... Y luego la parcela que tenéis, madre mía. Yo he entrado 2 o 3 veces al baño y me perdía cada vez que no sabía por dónde entraba, por Sí, dónde es salía. verdad, Un gustazo y luego el montón de terrazas, Sí, porches y sí. no sé cuántas zonas con animales. Árboles y no sé eso, cuántos patos plantas. diferentes que nos han enseñado. Sí. Muy bonito todo, Muy la verdad, un bonito. gustazo y plantas y el frescor que Sí, hace ahí. exacto. Eso te quita un poco ahí el calor, la Es- sombra. A ver si aquí en Estudios Centrales también lo rodeamos bastante de vegetación. Sí. Lo dicho, bueno, Bueno, aquí estamos. Si os fijáis, ya lo sé. Estamos aquí en Estudios Centrales. Leisita tenía mucho interés, decía que quería volver aquí. Que Claro, se- como no hay obras ahora, han hecho un poco así, podar un poco las calamansi y eso, y digo, ala, para Estudio Central. Han traído material, está aquí acumulado, pero bueno, esta semana la hemos tenido de
papeleos burocráticos diversos en el ayuntamiento y tal, entonces han tenido que esperarse un poquito para la semana que viene, ya comienzan de nuevo. Pero hemos dicho, bueno, pues nos buscamos un rinconcito apartado de todo y aquí estamos. Yo creo que esto lo podremos mantener más o menos, ¿no? Sí, Quitando claro. los días que tengan la maquinaria y el ruido por aquí, pues vamos a intentarlo, que estamos más a gusto aquí, la verdad. Claro, y yo tenía ganas de grabar aquí en Estudio Central. Bueno, Damos paso a nuestro programa, a nuestra sección. 500 millones. Ahí estamos, con vosotros. Vale, empezamos, families. Tenemos la primera a Rafa, de Granada. Rafa de Granada. Bienvenida, Rafa, que tiene pareja filipina, Paisana tuya paisana, hello po. y que llevan 15 años viniendo a Filipinas. Tenemos José Antonio de Elche. Hola, bienvenido, José Antonio. José Antonio, jubilado, no lo había pensado hasta ahora, pero dice que debido a nuestros vídeos ya se quiere venir a Filipinas. Uy, Que no sabe si en un Que principio venga, a José vivir, a Antonio. retirarse, pero que lo que sí quiere hacer ya en octubre viene de vacaciones. muy que bien. se ha calentado y que esto ya no puede esperar más. Me parece muy bien, José Antonio. Además es muy buen mes para empezar a venir ya a partir de octubre, porque Sí, antes pues sí, todavía sí. hay temporada de lluvia y tal. Así que yo creo que lo disfrutarás mucho y nada, nos irás contando a ver qué tal tu aventura, ¿vale? Bienvenido. Bienvenido. Tenemos a Antonio de Lérida. Bienvenido, Antonio. Bienvenido. Antoni de Palma. De Palma, ya tenemos un montón de amigos de Hola, Palma. bienvenido. Bienvenido, Antoni. Gaby de Valencia. Otro Bienvenido. más de Valencia. Gaby. Javier de Málaga, otro Javier. país, otro malagueño. Javier de Málaga, que ya cada vez se van sumando más paisanos míos y muy contento de teneros por aquí. Julio de Lima, Perú. Estos ya nos faltan en todos los capítulos, en todos los episodios. Hay Ahí un montón de yo Perú. creo que luego hay ¿eh? alguno más. Y Bienvenido, Julio. algunos viven en su país, otros viven fuera, pero amigos de Perú, peruanos, además siempre con tanto cariño. La verdad es que Julio además trabaja en turismo y dice que nuestros vídeos, esto es un halago para nosotros, dice que nuestros vídeos le ayudan a orientar a sus clientes un poquito de lo que se van a Ah, qué encontrar, bien. de unas Filipinas un poquito alternativa a lo que te venden en los folletos turísticos, ¿no? Ujú. Nos encanta que te sirva, para nosotros es un halago un poquito por encima de lo que nos Sí. esperamos, ni mucho menos, pero bueno, si sirven para algo y para que la gente se haga un poquito la idea de las Filipinas de provincias y rural, pues encantados. Un saludo y nada, intentaremos aportar un poquito más si sirve para algo, un poquito para inspirar a alguien por lo menos. Tenemos también, Es un usuario, usuario, Sí. Teddy and Me, de Florida. Florida, Teddy and Me, debe ser un usuario. Florida, USA. USA, sí. Hello, hola, bienvenido. Sí, o entiendo. bienvenida. No sabemos, pero bueno, siempre un gusto teneros por aquí. Más de Florida, una tierra hermana con tantos hispanos por ahí también. Muy bien. Tenemos a Isabel de Sevilla. Uy, Isabel, una mujer. Una sevillana más y una mujer Sevillana, hola. una más que se Isabel. suma a nuestro canal, que estamos muy contentos de teneros Sí. por aquí, porque ya hemos dicho que es verdad que Que es no un solamente para el canal que no solamente para los No, que quizá hay un poquito la los imagen hombres, esa, sí, que es. solo esto, el sudeste asiático es para hombres y para nada, todo lo contrario. Pueden venir las mujeres y pueden encontrar un país fascinante y además encontrarse seguras, a gusto, que nos han comentado, nos han preguntado algunas. Esperamos descubrir un poquito y que te vayas conociendo un poquito más de las Filipinas. Bienvenida, Isabel. Bienvenida, Isabel. Tenemos también a Juan Saman. Juan Sama, ¿Ese es un usuario o un nombre? viene todo junto, no sé si es el apellido, Juan Saman. Ajá. A ver, dinos en el comentario a ver si es conjunto o separado. Entiendo que será Juan No. Samán. Pero Juan Saman. Bueno, estamos ya Juan Samán aquí. un peruano, otro peruano, More, que Otro peruano. vive en Japón. Que también vive en Japón, como la semana pasada, que teníamos Arigato. otro peruano de Japón. Hola, Y, bienvenido. Y sé que hay mucha conexión, a lo mejor nos la puedes explicar un poquito,
entre estos dos países, entre Japón y Perú, ¿no? Tanto mucho japonés en Perú como Pero mucho está peruano. cerca ya, ¿eh? Japón... A Filipinas, aparte de Asia, amor. Filipinas, creía que era Perú de Japón, perdón. Digo, hombre, está el Pacífico por medio. No, pero si está aquí en Japón, Eso está sí. cerca aquí Que Filipinas. se den un paseo por aquí, por Sí, las a ver si Filipinas. te anima, Juan. Bueno, pues nada, ya nos explicas un poquito. Bienvenido. Hoy le he cortado, no sé si vas a... Ya está. Me ha interrumpido, ya me he ofendido. No. Bueno, Bueno, tenemos a Guerrero. Uy, ¿es un usuario o qué? sí, Un usuario, Guerrero Solitario, Guerrero Solitario. de Miami. Esperemos Hola. que si está solitario, que sea por propia elección. Y si no, pues a ver si encuentras pronto a alguien que te acompañe en el camino. Guerrero Solitario, de Miami. Bienvenido. Bienvenido. Ángel, de Málaga, Ronda. De Ronda, Málaga. Amore. Quiero detenerme un poquito con él porque Detente. se lo merece. Es camionero, viaja por toda Europa Occidental Ujú. y dice que no vive en un lugar concreto, que cuando Ah. se baja del camión y tiene unos días libres, tiene una autocaravana Sí. y se busca una playa, una montaña, un lugar que le apetezca, una visita a un amigo en otra provincia, donde sea, y vive de esa manera y me ha parecido muy chulo, muy bonito y desde aquí, pues bueno, un saludo para ti. Eres natural de Ronda, pero entiendo que ni vives en Ronda, ni en Málaga, ni nada. Así que una alternativa habitacional, ¿no? No sé si llamarlo así, lo sé porque mi primo José Antonio, pues es su idea, Ujú. jubilarse dentro de un par de años, ya tiene mirada una autocaravana y me ha recordado un poco a mi primo José Antonio, desde aquí le mandamos un saludo. Hola. Él no es camionero, pero es conductor de autobuses, él sí vive en Málaga, pero su idea es que dentro de 2-3 años se jubila y su primera idea, una de las que tiene, pues es adquirir una autocaravana que ya tiene mirada por ahí y no sabe dónde acabará, si por España, por Europa, el sudeste asiático lo conoce, sobre todo Tailandia, Camboya, Vietnam, toda esa zona, ya ha estado por ahí, sobre todo en Tailandia tiene muchos amigos, es una de las alternativas que se propone, así que lo dejamos ahí. Ángel, bienvenido donde estés, en la playa, en el bosque, donde te encuentres y gracias por estar ahí. Qué Bueno, loco. dile algo a Ángel, anda. Ángel, bienvenido. Tenemos un usuario, Josmacero, que es de León. De León, Hola, bienvenido. vuelvo a repetir que en cada episodio hay también una persona de León, que me llama la atención porque de Valladolid hay alguno, de Zamora alguno, de esa zona me refiero de Castilla-León, pero es que de León en cada episodio tenemos a un amigo, encantado de teneros por aquí, de la zona del Bierzo, de Castilla-León. Así que nada, un saludo y bienvenido. Otro usuario, AJ6245, de Montevideo, Uruguay. capital de Ay. Uruguay, Montevideo. Hola. Bienvenido. Si quieres en Bienvenido. otro comentario nos dices tu nombre y ya te saludamos correctamente. Tenemos también a Juan de San Fernando, Cádiz. San Hola Fernando. Juan, bienvenido. En la isla San Fernando, sitio espectacular también. Marcelo Javier Oncharuc. De un lugar también de Carmen de Patagones. Esto está en la Patagonia Argentina. Nos ha dicho que por favor que lo saludáramos. Hola, bienvenido. Y lo ha hecho a través de Instagram en vez de Ah. a través de YouTube, pero se ve que nos sigue por los dos canales Muy bien. y que quería su saludo y por supuesto le he dicho que vamos, lo tienes Claro. de aquí hasta la Patagonia, que va a llegar seguro, que tenéis una buena antena allí. Si hemos llegado a Ushuaia, tú estás a mitad de camino, más o menos, así que Claro. bienvenido y muchas gracias por estar ahí, Marcelo. Gracias. Tenemos a... Sí, es un usuario, Mancri GR de Vigo, también. Vigo, Galicia, una ciudad fantástica también por ahí. Y bienvenido también un gallego más. Bienvenido. Francisco, de Sant Boi de Llobregat, también en Barcelona. Y Bienvenido, muchas gracias Francisco. por seguir el canal, gracias y bienvenido. Otro usuario, Joinjo de... Lima, Perú. ¿Ves cómo lo decimos? Que tenemos una conexión especial con Uy, Perú. madre mía, Perú, more. los peruanos con este canal tienen algo único, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos también a Roque de Tarragona. Hola, Bienvenido, Roque. Bienvenido. Domingo Domínguez, de Norte de
Veracruz, Veracruz. México. Bienvenido, Domingo. Bienvenido. Y un saludo hasta ahí, hasta el norte de Veracruz. Gracias por estar ahí. Ubaldo Pérez, de Denver, Colorado, USA. USA. Bienvenido, Ubaldo. Bienvenido. Gracias. Tenemos también a Javier, un mexicano que vive en Las Vegas, casado con una filipina. Muy bien. Hola, bienvenido mi paisana, amore. Hello po. Bienvenido a los dos Que quieren vivir a en Siargao. Siargao, ay, Siargao. Más pronto. Así que Muy bonito, ¿eh? esperamos Aunque que... no hemos ido, pero muy bonito. Por Aunque los no hayamos vídeos. ido, sigue siendo bonito. Eso sí, no... Hombre, hemos visto Pero bueno, hemos por los mirado vídeos. mucho y parece que además hay una colonia de Algún hispanos... día, algún día. Ya me interrumpió otra vez. No pasa nada. No pasa nada. ¿no? Para que se Entre nosotros acostumbre. no pasa nada. Para que se acostumbre, Que no no sea yo, solamente él que me interrumpe, yo también tengo derecho de interrumpirlo. No, que hay una colonia grande de hispanos por ahí por Siargao y bueno, entiendo que ya lo conocéis el lugar y ya lo habéis elegido por los motivos que veáis oportuno. Bueno, esperamos que nos vayáis contando vuestra aventura. Bienvenidos a los dos, Bienvenido. tanto Javier como su esposa. Pues tenemos también aquí a Diego Gil, de Málaga. De Málaga. Amore, amore. Que nos recomienda fervientemente, ha viajado mucho a Vietnam ¿Sí? y en concreto ha estado viviendo en Hanoi. Ujú. Y dice que conociéndonos a nosotros seguro que nos gusta mucho, que nos recomiendan, en 2 o 3 comentarios además nos lo ha dicho, ¿Sí? que Hanoi, pero que ahora a él le ha entrado la curiosidad a través de los vídeos de conocer las Filipinas también. Ah. Así que, bueno, como hacen los chavales jóvenes, un intercambio de eso, ¿no? Nosotros para Hanoi Sí, y tú para exactamente. Filipinas. De momento está en Málaga, pero bueno, se ve que viaja mucho y que en una ocasión de estas... Sí, pues, ojalá. Bueno, algún día, algún día. Diego, bienvenido, gracias. Bienvenido. Tenemos también a Ángel de Vinaroz, Castellón. Hola, bienvenido Hola, Ángel. Tenemos también a Antonio Men, de Huelva. Hola, Antonio. Hola, Antonio. Unos nubense más, ya sois unos cuantos. Celso, de Santa Fe, Granada. Granada, ya se lo he Hola. dicho, he pasado muchas veces por su pueblo, porque bueno, en lugar de paso, todos los que nos movemos por Andalucía de una u otra manera, pasamos mucho por ahí. Muy bien. Bueno, Ya lo está, dicho, ¿no? bienvenido Celso. Bienvenido, ya está, ¿no? Ya está, hasta aquí llega nuestra sección, 500 millones, muy bienvenidos bien, a todos los nuevos en el canal. Bienvenido a nuevos Family Jubiletis. El mundo jubileta os recibe con mucho cariño. Uy, tenemos ya casi a mitad. Vamos a probar el postre o... Bueno, vamos Una fruta. a una recomendación. Queremos también incluir, sobre todo que vosotros nos recomendéis algún lugar de las Filipinas que os llamen la atención, aunque no hayáis venido nunca, que lo hayáis visto en un documental o en algún vídeo. Y también, bueno, a los que vivís ya en Filipinas o lo habéis visitado de vacaciones, pues que nos... Mira, pues recuerdo aquel lugar, aquella playa, aquella selva, aquella excursión, las famosas cataratas, ¿cómo se llaman aquí? Las... Falls. No, pero en tagalo. Las cataratas, sí. Falls le llamamos. No le llaman falls. Ni waterfall ni falls. Y a ver cómo Y- le llamo yo. Sí. No sé. Hombre, que ya me vendrá el nombre. Yo soy de aquí, pues le llamo Falls. No, bueno, ya me saldrá. Hoy estoy espeso, pero ya me saldrá también. Vale, vale, muy bien. Vale, hoy nosotros vamos a comenzar la sección recomendando un lugar que sí estuvimos, que es Pintuyán. Pintuyán Sí, en sí. la isla de Leyte. Estuvimos hace 3 años y Muy bonito, ¿eh? El Leyte. sobre todo Madre por lo mía. sencillo, por lo Sí, básico y y muy- no esperéis nada espectacular con resorts Exacto. increíbles, ni aglomeraciones, ni turistas, ni nada. Pero quizás la naturaleza que tiene alrededor, los fondos marinos, en el poder navegar tranquilamente con un pescador local que nos dio un recorrido por allí. Es una pena que no hemos podido estar más tiempo, ¿eh, Cari? Nuestra idea es que íbamos a ver... Es que estábamos de vacaciones, sí, claro. No como ahora que ya vivimos aquí y ya solo ponemos el vuelo de ida y la vuelta ya veremos. Pero sí, queríamos divisar el tiburón ballena. Nos encantó a pesar de que no tuvimos la suerte porque esto es un lugar donde se les deja tranquilos, no se les alimenta
No queremos hacer promoción para que vaya mucha gente, ni mucho menos, únicamente contar un poco la experiencia. Hay que ir cuando nosotros fuimos en un mes que no era el más propicio quizás, pero nos encantó la experiencia a pesar Sí, de la no verdad que sí. encontrarlo. Pueblecito costero, con una vida muy sencilla. Tenéis que llevar dinero en efectivo, bueno, no hay ni un cajero. Hay 2 sitios para comer, luego la gente come mucho allí en la calle. Los hoteles son casas particulares prácticamente, muy humilde todo. Comimos en carenderías y... Sí, carenderías el que no sea o hijao de eso. la conexión a internet casi nula, pero tienen wifi. pero de aquella manera, Ya, pedales. ya. No vaya, no esperéis 100. Es que yo quiero 100 megas para editar y para... No, lo justo para conectarte y desconectarte rápido. Pero quizá por eso tiene tanto encanto también. Unos fondos de corales espectaculares también. Y, bueno, ahí lo dejamos. Pintuyán. Esperamos el comentario, saber quién no... Pintuyán. Pintuyán. Hoy me lo discute toda esta niña. Pero bueno, no lo voy a discutir yo en su idioma, ni mucho menos. Vamos rápido, que ya estamos con la luz. Queríamos recomendar también el... Vamos rápido, dice, y no para de hablar. Habla, que te habla. Pero siempre digo vamos rápido, porque si no, parezco que no soy yo. Aunque luego vayamos lento, hay que decir vamos rápido, vamos a darle... Una expresión en tagalo que aprendan estos chicos aquí para cuando lleguen, que no sea solo mabuja y salamat, Kainá. Sí. kainá, que ya lo hemos Sí. dicho también, que es a comer, kainá, por ejemplo. Por ejemplo, anong pangalan mo? ¿Cómo te llamas? Mira, Ahí ya se empieza. Acosisá Ricardo, que me lo he aprendido. Muy bien. ¿Has visto? Yo me llamo Ricardo, Acosisá Ricardo. Muy bien. Vuelve a repetir la pregunta para que yo la anote ahí. Aquí es imprescindible para preguntar, anong pangalan mo? ¿Cómo te llamas? Así que cuando veáis a una persona que queráis conocer, anong pangalan mo, y se va a quedar loca. Va a decir, pero esto de dónde me ha bajado este hombre o esta mujer que me habla en mi idioma, por favor. Y te va a decir, por ejemplo, él ha dicho, Acosi ser Ricardo o Acosi Ricardo. Te va a volver a preguntar, tú no me has preguntado. Ya estoy recibiendo otra vez. No has preguntado. Me saca, cuando se cabrea, me saca la dominicana que lleva adentro, oiga. Es que no veas, me saca el tonito ese. Mis hijos siempre me han dicho, papá, cuando te enfadas hablas más andaluz. Y este cuando se enfada me saca, pues eso, la dominicana, si se lo digo siempre. Pero ¡Tú me dijiste! pregúntame. ¿Anong pangalan mo? No. No, entonces, Te ¿ves tú? tienes que decir, Con yo te presión pregunto, no voy a acertar. anong pangalan mo? Tú- Acosisá Ricardo. ¿No? No digas ser Ricardo, Acosi Ricardo y ya está. Ay, 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 ay. Anong pangalan mo? Acosi Ricardo. Ya está. Acosi Ricardo. Y luego me preguntas a mí, ikaw, ¿Icao? anong pangalan mo? ¿Icao es ¿y tú? Sí, ¿y tú cómo te llamas? ¿Icao? Ikaw, anong pangalan mo? ¿Icao? ¿Anong pangalan mo? Ako si Leiza. Oh, ya está contenta. Menos Y mal. si no, digo, Me ha ako si costado, Leicita. me ha costado la lección de hoy, pero al final lo que cuesta se queda, ¿eh? Hombre, eso muy... Tenéis, cuando vengáis aquí en Filipinas, madre mía, entre que mabuhay, kaina, anong pangalan mo, salamat. Y como busquéis una profesora como esta que os mete presión, ya verá qué rápido aprendéis. Muy bien, amor, muy bien. Muy bien. Ahora tengo yo que dejarles también mi pequeño apunte de palabras en tagalo. Sí, Las mías son las siguientes. Bueno, ya sabéis que lo mío es el tagalo de andar por casa. Así que os lo dejo escrito por aquí. Mesa, silla, ventana, cuchara, tinidor, cuchillo. ¿Vale? Con esto, por lo menos, cuando lleguéis a una casa podéis identificar la mesa, la silla, la ventana, cuchillo, tinidor, tinidor. cuchara. Así que nada, esta es mi aportación. Yo sabéis que es un poquito el tagalo de andar por casa, pero que son palabras de aquí y que lo curioso es que los filipinos, cuando las decimos, piensan que hemos aprendido tagalo. No que esto procede del español, tampoco tienen mucha conciencia de eso. Lo tienen como palabras en tagalo, en filipino, en su lengua, y les llama la atención que cuando le explicamos que la procedencia es hispana, se quedan ahí un poco como chocante para Sí, ellos, la verdad. Sí. Pero bueno, ahí os lo dejo a modo de curiosidad y de aprendizaje, ¿vale? Muy bien. Siguiente, ¿dónde vamos ahora? ¿Qué tenemos?
Vamos rápido. Vale, quiero dejar también una recomendación para... Hay un amigo del canal, José A. Parra, él sabe quién es, entre paréntesis Precan, tiene un canal de YouTube. Él tiene desde hace unos años un proyecto Improve the World, mejorar al mundo, entiendo, ¿no? Que es una traducción parecida, con una ONG que creó, que es Desarrollo Sostenible y Autosuficiente, DESAU. Os dejo por aquí el logotipo. Y hace poco ha realizado una entrega de material escolar y de educación para los niños en Filipinas. Y tiene varios vídeos en su canal, entre otros un vídeo, bueno, un modo de curiosidades de las Filipinas, pero tiene uno que vimos juntos que nos gustó mucho. Hizo un documental de cómo se encontraban las personas en la isla de Leyte. Hubo un tifón terrible, uno de los peores de la historia, el Yolanda, ¿no? Creo que hizo muchos desastres por esa zona de la isla de Leyte. Y esto fue en 2013, y a los 10 años, en 2023, él entrevistó a las personas que habían sufrido pérdidas en esa zona, y está muy bien. Os recomiendo el documental, os dejo por aquí su página para que lo busquéis. También tiene otros documentales en otros países, en Uganda, en África. Él realiza muchas labores de ayuda en estos países, sobre todo para el desarrollo sostenible de esas poblaciones, una alimentación saludable y la educación. ¿Vale? Así que os lo dejo aquí a modo de recomendación. Creemos que va a venir pronto por Filipinas, estamos en contacto con él y esperamos tenerlo pronto por aquí por el canal. Estás invitadísimo, ya lo sabes, José. Así que nada, dejamos por aquí un contacto para tu canal y desde aquí pues nuestro reconocimiento. Y ahora sí, vamos a comer la fruta que me ha traído Leisita, que... ¿Ya está? Ya está. Yo por fin. Anda. Voy para la fruta. Hoy voy a recibir, hoy voy a recibir. Bueno. A ver qué me ha traído hoy. Hoy me lo ha recomendado ella. Igual que el otro día yo dije, mira, aceitunas negras. Y me dice que no, que esto no. Hoy Esas son las frutas típicas aquí en Filipinas. Que, a ver, puede ser que en vuestros países también hay. Y seguro que se llaman diferente, tienen nombres diferentes. Pues estos si son aceitunas negras, la última vez esto parecen aceitunas verdes. Esto es lo que estaba pensando, no lo he dicho porque digo, voy a recibir. Y unas son verdes, otras como un poquito más morado. Pero, bueno, ¿qué se comen? ¿La verde o la morada? No, se comen los dos. ¿Se comen los dos? Sí. Estos se llaman ciruelas. Ciruelas, parecido a ciruelas, ¿no? Sí, y esto tenemos allí, le hemos enseñado a nuestros families que tenemos 2 árboles ahí. Lo nuestro es que son de color amarillo. Amarillo. Ah, vale, digo, porque de allí yo lo Sí, veía amarillo. Son amarillo. Y luego estos son verde y morado. A ver, que vamos a probarlo. Chin chin, ¿no? Que ya... Mira. Espera, Sí. es Chin, cuando chin. ella diga, sí, ahora sí. Chin, Como chin. la haga yo espera a ella, no veas. Crujiente, ¿eh? Tienen de color como amarillo por dentro, ¿no? A mí me gusta. A mí esto no me dice nada, ¿eh? No me gusta. Esto parece madera. Me gusta más que el dujat. Ciruelas. El dujas que no hay por dónde pillarlo. No. Aparte no tiene carne. Esto por lo menos tiene un poquillo más de carne, pero... Mm. Pero vaya, esto está más seco. Es que eso sí. Llevamos unos cuantos fracasos uno detrás de otro, ¿eh? A ver si cogemos ya una fruta en condiciones. Este he dicho yo, a mí este me gusta. Quizás a ti no te gusta. A ver, la verde si está mejor, pero No. vaya. No. Uy, está más dura. esto. Normalmente es más bueno este, el morado. Normalmente es Me más vaya a bueno. perdonar. Buah, Ese es morado. buah. Esto sí que está ácido, seco y como una... Bueno, No sé por qué lo han cogido. En teoría, hay que coger este morado. Bueno, yo ya lo he probado, ya he pasado el reto. Bueno, también no solamente aquí en Estudios Centrales que vamos a probar algo,
Porque dijeron también en la unidad móvil que ellos también pueden probar, ¿eh? Que también pueden probar, ¿no? Claro, y dicen, solo estáis probando la fruta o la comida, Ah, pues... vale. Bueno, además ellos están ahí a pie de calle Exactamente. y también pueden encontrar productos por ahí. Aceptamos el reto, unidad móvil. Tenéis autorización desde Estudios Centrales para si veis algún producto curioso por ahí. Claro. En vez de probar todo nosotros aquí, es verdad que... Pero es que también habéis probado alguna cosa y nunca habéis traído nada, ¿eh? Que cuando bebéis buco de fresquito de ese, no nos llega aquí ni una gota, ¿eh? No. Pero bueno, lo dicho, así que en algún episodio de los nuestros, pues, están autorizados. Bueno, pues ya está. Pues ya está. Ya hemos probado la fruta de hoy, sin higuelas. A mí me ha gustado, a Ricardo no, dice que es un fracaso. Llevamos 3 fracasos ya. El fruta dragón ese de Llaneri, el Dujat ese, que eso, El no, Dujat, que sí. eso no tenía Pero ni- amor, para que sepas que hay variedad de fruta aquí, hay como hay... No, pero si yo aprecio la variedad. No, y no, lo no quiero le voy a dar solo lo bueno, te tienes que probar también algo que dice, ya le he probado eso, pero a mí no me ha gustado. No es que No, te tengo que darte todo lo bueno. Estamos de acuerdo en eso, pero tengo que ser honesto y sincero. Claro, yo no te digo que no. Hoy voy a recibir, hoy está el ambiente muy cargado. Así que cuando salgamos de Estudios Centrales, ya cuando lo escuchéis, lo voy a dejar aquí grabando para que lo escuchéis. Esa es la risa de Maléfica. Nunca la había sacado aquí en el canal, ¿eh? Mira, se ha dado cuenta. Solo se da cuenta cuando se lo digo. La risa la risa maléfica, Cuando me dice. hace el jaja ese, digo, miedo me da. No, ahora ya. ¿Y? ¿Lo veis? Y cuando escucho ni, me tengo que apartar. Bueno, tenemos que dejarlo ya, tenemos Sí, que regar. Hay que regar y se nos va la luz también. Así Tenemos que recoger unos mangos aquí porque se están comiendo los pájaros y antes de que se lo coman, nos lo comemos nosotros. Vamos a recoger mangos con el Sunkit. 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 Ujú. No os vayáis, os voy a enseñar lo que es un Sunkit. Que a ver si puedo pasar con él por aquí. Que esto es para recoger, pero explícales para qué es. El sunkit aquí en Filipinas es para recoger fruta. Fruta o frutos, no sé. Es así y para recoger. Ahora, madre mía, es enorme. Como tenemos ahí los aguacates muy altos, tenemos que ponerlo así en doble, digamos. Uy, la ha picado ya la ha picado la de esta. A ver, venga, ven aquí, voy a mirarlo porque si no... Me han pillado las hormigas carnívoras. Ya. Dios. No, déjame verte, a ver. Ah, Es que la has hecho ahí, ¿ves? bueno, voy pasando con él para que lo vayan viendo poco a poco. Mira, mira, ahí está para recoger. Aquí. Dame ahí que me han pillado las hormigas carnívoras. Cabronas. Ah, No, ya te han picado, ya está. Ah. No hay más. Fua. Ay, Dios mío. ya dice, no, no. Amores. Ay, Sí, tengo un montón. Sí, le he pegado con la cabeza a un hormiguero de esos Ya. volantes que hay por ahí. por dentro. Tienes está. que sacudirlo así para que... A ver Esto, si... creo que ya han pasado, ya. No, me han pillado aquí en el cuello, van a la yúgula. Madre mía. Cabronas. Bueno, aquí está. Pues ¿no? esto es, a ver si lo puedo poner de pie. Madre Qué barbaridad, mía. qué barbaridad, claro. Es que tenemos sobre todo uno de los aguacates que es muy, muy alto. Es Y- larguísimo. Y Pues esto para aquí- manejarlo, pues ya veréis. Claro. Bueno, aprovechamos ya recoger mangos, ¿no? Pero Recoger mangos. despídete, dile Ay. algo a esta gente, a estas Bueno. personas, por favor, que están ahí, o lo va a dejar con los mangos. Families, muchísimas gracias por ver. Claro. Families, muchísimas gracias por ver nuestro vídeo y espero que os haya gustado el episodio de hoy. Muy bien. Y hasta la próxima semana. Devolvemos la conexión, ¿ah? Nuestros estudios centrales. Adiós. Chao. Vamos a coger mango. Vale, es un kit, que se nos va la luz. Qué barbaridad. Amor, estos dos de aquí, esos de aquí, mira, mira, estos ya son para coger. Estos dos aquí. Mira, mira. Mira, ha cogido 2 mangos.
Muy bien. Uy, a ver. Espérate. Uno por aquí. Y otro por aquí. Y ahí tengo uno más Tenemos amarillito dos. también. Queremos también incluir, que vosotros incluís... Antonio Men de Huelva. Hola. Bueno. Antonio de Huelva. Tenemos... Ah, ¡qué calor! Bueno, a ver si le digo otra vez. Venga. Denver, Colorado. ¡Ay! Espérate. No estoy equivocando. No digas más, si no No, te vas a no. equivocar. Tenemos también a Roque. Otro... Mira, joder, cómo estoy hoy, de espeso. Pero Huelva. Vale, pues le digo. Ya está. Como me ría recibo, ¿eh? Amar. Anda, tira.